entonces vamos a hacer lo siguiente. Recién me acordé que tenía que grabar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es tomar y tratar de calcular ese valor, ¿ya? Y después calcular ese valor. ¿Por qué necesito calcular esos valores? ¿Ya? ¿De qué me van a servir ese valor y ese valor? Sabiendo ese valor completo, ya esa línea AC, puedo calcular cuánto vale ese AF. ¿Por qué puedo calcular cuánto vale ese AF? Por medio de esta razón, que me entrega ahí el problema. Sabiendo ese valor, puedo saber la altura, ¿ya? Y conociendo la altura, voy a poder sacar el área de ese triángulo que está arriba y después del triángulo que está abajo. ¿Se entiende cómo lo que quiero haciendo? O sea que lo vamos a dividir en dos triangulitos. Vamos a tomar solo el triángulo que está arriba. ¿Ya? Entonces, al tomar ese triángulo que está arriba, me va a quedar esto como un raíz de 3, raíz de 19, 2. Entonces aquí vamos a aplicar Pitágoras, como tenemos un ángulo recto acá, para poder encontrar cuánto vale este lado y cuánto vale ese lado. Entonces acá nos va a quedar como x elevado a 2 más raíz de 3 elevado a 2 es igual a raíz de 19 elevado a 2. ¿Sí? Estoy aplicando ahí Pitágoras. Ese es un 3 por si acaso se dice. Entonces x elevado a 2 va a ser igual, aquí se van, y va a quedar solo 19, menos, y aquí también se va, y me queda solo 3. Entonces 19 menos 3 me da que x, si saco el tío de la raíz, va a ser la raíz cuadrada de 19 menos 3, 16. O sea, la raíz cuadrada de 16, eso es 4. Entonces, este lado de la al E mide 4. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, y ahora vamos a hacer el otro, el de sacar el I. No, Barreto, no me importa. Ya sé que esto mide 4. Esto mide raíz de 12. Esto raíz de 19. Raíz de... esto no era. Esto mide raíz de 3. Y este medía 2 centímetros. Vamos a poner la raíz de 4. Ya, entonces ahora, el otro lado del triangulito, el lado derecho ahora, tiene una altura de 3 y tiene un lado que vale 2. Entonces nos faltaría encontrar ese x. Por lo tanto, acá me va a quedar como raíz de 3 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Se van aquí, me queda 3 más x elevado a 2 es igual a 4. Entonces x elevado a 2, ese 3 pasamos restando, me queda 1. Saco la raíz cuadrada, entonces me va a dar que eso es, que el x es igual a 1. Entonces este lado mide 1. Ya sabemos que eso mide 4, este lado mide 1. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular cuánto va a ser cada uno de esos laditos con esta razón. Como la suma de la razón me da 5, ¿ya? ¿Qué hago yo? La suma la divido en la suma, el trazo AC me da 5, todo el tramo. Y si ustedes se dan cuenta, acá tengo a FC, o sea, el tramo completo está dividido en esa razón, por lo tanto, en la longitud la divido en la suma de la razón, y en este caso me da 1. Por lo tanto, vamos a tener que el FC va a medir 3 y el FA va a medir 2. Entonces ya sabemos que eso no son razones, ahora son medidas. Entonces, sabiendo eso, podemos hacer lo siguiente. Tomamos ese triangulito que está abajo, que tiene una raíz de 12 acá, y ya sabemos que AF mide 2. Y nos faltaría conocer esa altura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago para conocer esa altura?
sería x elevado a 2 más 2 elevado a 2 es igual a raíz de 12 elevado a 2. Entonces ahí se va nuestra raíz de 12 y nos va a quedar que x al cuadrado va a ser igual a 12 menos 4. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar 8. Por lo tanto, ese valor, el valor de esta altura, va a ser la raíz cuadrada de 8. Entonces ahí encontré esa altura. Y sabiendo la altura, puedo conocer ya las áreas que necesito. Vamos a sacar el área por partes. Eso quiere decir que vamos a sacar el área de este triangulito que está acá arriba. Y después vamos a sacar el área del triángulo que está acá abajo. Por lo tanto, el primero, el rojito, si le hago el área de un triángulo, es base, o sea 5, por la altura que es raíz de 3, dividido en 2. Y le voy a sumar al tiro el otro, que sería la misma base, 5, por la altura que ahora raíz de 8, y eso dividido en 2. Entonces, si ustedes ven las opciones, hay una alternativa que dice exactamente esto. Raíz de 8 dividido en 2. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Vale harto trabajo este ejercicio. Ya, entonces tenemos el otro. Ahí nos dio el área, ¿bien? Área 5 raíz de 3 más 5 raíz de 8. Ya, ¿cuál de los siguientes pares de figuras es o son siempre semejantes? Entonces, ¿cuáles son semejantes? 2 rectángulos, 2 circunferencias, 2 pentágonos regulares. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son siempre semejantes? La circunferencia y los pentágonos regulares. Ya, ¿qué significa que dos imágenes sean semejantes? Que se parezcan. ¿Que se parezcan? ¿Ya? O que, ¿Pero o qué que eran. condiciones tiene que cumplir? Cuando son semejantes, porque, por ejemplo, que se parezcan, dos rectángulos se parecen. Pues si te das cuenta aquí mismo dice, dos rectángulos no son semejantes, puesto que a pesar de tener siempre sus ángulos proporcionales, se puede dar que sus lados no lo sean. ¿Ya? Entonces no necesariamente tienen que parecerse, porque al final cualquier figura se podría parecer a otra y podrían ser todas semejantes. Entonces no se trata de que de que se parezcan. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir con que sean sus lados proporcionales para que sean semejantes. ¿Ya? Entonces dos rectángulos no, porque pueden haber rectángulos que tengan los mismos ángulos, pero no cumple la proporción de sus lados. Si ahora pensamos en dos circunferencias, ¿ya? Dos circunferencias sí son semejantes. Son dos figuras que siempre tienen una relación entre el centro y el radio. Y ahí no cambian el ángulo, siempre tienen un ángulo fijo de 360 grados. Y por último, dos pentágonos regulares. Es muy importante cuando nos colocan ahí que son regulares, porque que sean regulares significa que tienen el mismo ángulo cada uno de sus lados. Por lo tanto, como tiene el mismo ángulo cada uno de sus lados, dos pentágonos siempre van a ser regulares. ¿Bien? Entonces aquí sería la alternativa E. Ya. Dice acá, en la figura adjunta, el triángulo ABC es rectángulo en C. ¿Cuál es el valor del trazo CD? O sea, me están pidiendo este trazo. Espérate, lo primero que me dicen es que es rectángulo en C.
En este caso un ángulo de 90 grados. Y cuando me piden el trazo CD me están pidiendo esta medida. Salud. Ya, entonces, ¿cómo encontramos la medida primero de AB? Pitágoras. Con Pitágoras, bien. Entonces, si este es el valor de X, al aplicar Pitágoras me va a quedar como 6 elevado a 2 más 18, ¿verdad? 18 elevado a 2 igual a X elevado a 2. Entonces, ¿cuánto me da 6 elevado a 2? 36. 36. 18 elevado a 2. ¿Dónde está? Ahí me pilló. Ya, pues, 24. el sonrisa Pepsodent. Era ¿Cuánto 24. da 18 elevado a 2? Sonrisa Pepsodent. 324. 324. Ya. Entonces ahora, 36 más 324, eso nos da 360, ¿no? Sí. ¿Bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuánto me da entonces la raíz cuadrada de 360? No es exacta. No es exacta, pero ¿qué valor nos da si la descomponemos? Podría quedar como un 36 por 10. Entonces la raíz cuadrada de 36 es 6, entonces me daría 6 raíz de 10 igual a Oh, X. ¿O no? sí, 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 sí. Ya. Entonces ahí sacamos el valor del segmento AB. Lo vamos a escribir acá. 6 raíz de 10. Y ahora necesitamos conocer este valor. Entonces, para conocer ese valor, no vamos a usar Pitágoras, usamos otro teorema. ¿Cómo se llama el teorema que usamos para calcular esa altura? Euclides. Euclides, muy bien. Hay que estar ahí abajo. Oh, estás leyendo, no, pues, me hiciste trampa. Yo dije, no, qué seco. Qué seco. Justo te iban a Porque... poner una positiva, Sebo. Sí, Sí, justo, justo. No, sí, yo sí. dije al tiro un 7 para él, al tiro. Ya, entonces tenemos que, bueno, la altura, con el teorema de Euclides, vamos a hacer esa X va a ser igual a 6 por 18, ya se hacen los dos catetos multiplicados dividido en la hipotenusa. Oh, tengo que se me va a descargar el computador. Y ahora sí. Entonces, si tenemos, ahora con el teorema de Euclides, simplificamos ahí los 6 y me queda que el valor del trazo CD son 18 partido en 10. ¿Bien? Tampoco era complicado este. Los primeros estaban muy, muy extraños. Estaban muy complicados. Ya, vamos a la siguiente figura. Ya, entonces dice acá, en la figura, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF y AB es paralelo con DE. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Entonces me dice acá que el ángulo ABC es congruente, ABC congruente con el ángulo ECB. O sea que este ángulo me está diciendo que es congruente con este ángulo. Había una regla que decía que eso era cierto, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Y Pero por qué? ¿Por qué?
¿Por qué es cierto eso? A ver, deja acordarme, pero hace un año atrás habían explicado que por qué eran iguales. No, pero sí es verdad. Sí, está bien. Si no estoy diciendo que está mal. Ahora ahí la pantalla de arriba. Ya. Ya, eso es correcto porque aquí tenemos ángulos entre paralelas. ¿Ya? Aquí me dicen que esta línea y esta línea son paralelas. Entonces esta línea es una secante que está cruzando aquí entre las paralelas. Y eso que está ahí se llaman ángulos, se pueden decir que son alternos, no son alternos externos, alternos internos, ¿ya? Son alternos internos, ¿ya? Entonces, por eso ese ángulo y ese ángulo son iguales, porque son alternos internos, ¿sí? ¿Está bien lo que está diciendo Benjamín? Que hay una regla que dice que si tenemos ángulos que estén entre paralelas y que esté uno por un lado, por el lado derecho, por ejemplo, y el otro por el lado izquierdo, ya esos van a ser iguales esos dos ángulos. Después la segunda dice que AB es AB es a BC como DE es a EF. ¿Qué opinan de eso? Es correcto. Correcto. ¿Por qué es correcto, Benjamín? Porque, o sea, por decirlo de alguna manera, son semejantes pero de diferente tamaño de los lados. ¿Ya? Pero ¿Bien? igual genera la misma forma. Claro. ¿Ya? Y si te das cuenta, el orden que se está tomando, esto es muy importante. Fíjense cómo lo fuimos construyendo. Dice primero AB, después dice BC, ¿ya? Y después sale DE y por último el EF. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que el orden que tiene, que se formó, es el mismo. ¿Ya? Entonces la primera correcta, la segunda también. Y por último me dicen que BC es paralelo con EF. ¿Qué opinan de que esos dos? Si esos dos son o no son paralelos. Si lo son, profe. Sí, sí lo son, porque ya me dicen que AB y DE son paralelos, por lo tanto los otros lados que me quedan también van a ser paralelos. Entonces las Bueno. tres se cumplen. Ya, súper. Sigamos para que avancemos porque llevamos ya como una hora ya. Ya, esto. Dice acá, dado que el arco DB es igual a un noveno de la circunferencia y el arco EA es un cuarto de la misma, entonces el valor de alfa será. ¿Ya? Entonces, hay una relación sobre este ángulo con este ángulo y ese ángulo. ¿Ya? Esa relación nos dice a nosotros que alfa va a ser igual al arco EA o AE, que en realidad se debería nombrar EA, ¿sí? Porque va a sentido antihorario. Ese arco menos el arco de BD partido en 2 va a ser igual a alfa. ¿Ya? Entonces, si me dicen que es un noveno de la circunferencia y el arco EA es un cuarto de la misma, ¿ya? Entonces, si tenemos que una circunferencia mide 360 grados, un noveno de eso, o sea, la novena parte de esa circunferencia van a ser 40 grados. Y acá me dicen que, no, lo escribí al revés. El DB era 40 grados y el EA era un cuarto. 360 dividido en 4, entonces esto me va a quedar 90. Por lo tanto, este mide 90. Entonces ahora sí, queremos calcular el alfa. El alfa es igual a el EA menos BD, el arco BD, dividido en 2.
Entonces alfa va a ser igual a EA, que es 90, menos el BD, que es 40, dividido en 2. Entonces alfa va a ser igual a 90 menos 40, 50, dividido en 2. Alfa entonces igual a 25. ¿Sí? ¿Se entendió ese? Sí, profe. Hoy está bajo el desarrollo, no caché. Sí, está todo motivado haciéndolo. Ya. Vamos ahora con el 8. Lo alcanzamos a hacer hasta el 10, yo creo ahora. Ya. ¿Cuál de las siguientes parejas de triángulos es o son siempre semejantes? Dos triángulos equiláteros. ¿Son siempre semejantes dos triángulos equiláteros? Sí, profe. Sí, porque siempre van a medir 60 grados sus lados. Dos triángulos isósceles. ¿Son siempre semejantes? Oh, pero está la respuesta ahí abajo. Ahí, Ujú. lo pillé ya. ¿Dos triángulos No, isósceles? ¿Son o no son? No, porque los ángulos pueden ser diferentes. Bien, entonces no. ¿Y rectángulos? Estoy entre sí y no. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? No, No, ¿por qué no? no, porque, o sea, tiene todos los ángulos distintos, o sea, si el isósceles ya no es el triángulo menos, o sea, el rectángulo menos. Claro, que el rectángulo tenemos en común algo, porque el rectángulo, todo súper bonito eso. Aparte que por Pero los descartes se calla el tiro que era solo uno, po. Mira, si hacemos esto, un triángulo rectángulo, lo comparamos con otro, ¿por qué razón no pueden ser semejantes? Porque, por ejemplo, este puede medir 20 y este puede medir 70. O este puede medir 30, no sé, 36, y este va a medir 54. Ah, ya, ya. Entonces pueden tener distintas medidas. Ya en cambio el equilátero siempre van a medir 60 y 60. Claro, igual lo que dice Víctor, igual es importante que se vayan fijando, que por ejemplo dijimos solo uno. Claro, la 1 sí o sí, entonces el 2 y el 3 no pueden ser solitos, y ese tampoco. Y después si ya sabemos que el 2 no es, entonces será solo uno. Ya, vamos al que sigue. Uy, no quiere borrar ahora. Tiro lo borro. Ya. Dice acá, en la figura adjunta, que se ve cayó el No, que falta de respeto. Ni siquiera se despiden de uno. se cayó el internet. Voy a ir al libro de quejas del colegio Sí, yo creo, ¿verdad? Desubicado. para que no se vuelva a repetir esta situación. Ya. Tenemos acá, en la figura adjunta los triángulos ABC y GFE. GFE son semejantes entre sí. ¿Ya? Entonces dice acá, ¿cuál de las siguientes igualdades esos son verdaderas? Entonces el perímetro de ABC partido en el perímetro de GFE es igual a un quinto. Ya, entonces, ¿cuánto es el perímetro del primero? El perímetro del primero, ABC, nos da 6 más 5 son 11, 11 más 3K. 6 más 5 son 14. No, oigan, no me lo voy a sumar. Son 11, 11 más 3 son 14. Ya, son 14. Y después tenemos 30 más 25 más 15. 25 más 15 son 40. 40 más 30 son 70. Si se lo simplifico, me da un quinto. Correcto. Si ya sé que mi razón o la proporción que está entre una figura y otra es un quinto, ya porque si después yo lo puedo, mira, lo puedo comparar con otro lado. Por ejemplo, puedo comparar el lado AB.
lado GF, y aquí me da que el lado B es 5, el lado GF es 25, entonces igual me da un quinto. Si se dan cuenta, esa proporción siempre se va a mantener. Si yo ya conozco eso, cuando me preguntan por las áreas es esa misma razón, pero al cuadrado. Entonces, si un quinto lo leo al cuadrado, me da 1 partido en 25. Estamos en lo correcto. Y después me preguntan por el ángulo. Le puse cuca. ¿Ah? Entonces, el ángulo... No, B- profe, nada, tenía el micrófono prendido, no me di ni cuenta. el ángulo BAC dice que es al ángulo FGE, a este ángulo, como 1 es a 5. Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta para ver si tienen relación con la proporción que nosotros estamos trabajando es lo siguiente. Cuando me nombran los triángulos, me dicen que parto acá en el A. Vamos a hacerlo con esta flechita. Parto en el A y me voy hasta el B. Después del B me voy hasta el C y del C vuelvo al A. Ese es el orden que estoy haciendo. En el otro caso, parto en el G y me voy hasta el F. Después del F me voy hasta el E y del E me voy hasta el G de vuelta. Entonces ahora quiero que ustedes se den cuenta si corresponde o no la relación. ¿Ya? Entonces si corresponde la relación, si están bien puestos estoy tomando bien los ángulos, sí van a estar en la razón de 1 hacia 5. ¿Qué dicen ustedes? No sé si yo no lo escucho o no están diciendo nada. Parece que no están diciendo nada. Vamos, vamos, ¿qué dicen ustedes, chiquillos? ¿Cómo fue su pregunta? Esos ángulos, el ángulo BAC, está en la razón de FGE como 1 a 5, o sea, FAC es el ángulo FGE como 1 a 5, ¿sí o no? Yo digo que sí, pues. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, porque es un mismo triangulito, igual va en el orden y está multiplicado por 5, así que sí. Ya, ahora, Es pregunta, como el quíntuple por ahí. ya, preguntémonos lo siguiente ahora. Si el ángulo mide 40, por ejemplo, el ángulo mide 40, y me dicen que se está haciendo 5 veces ese tamaño en el triángulo FGE, porque eso me está diciendo la razón. Que la medida, por ejemplo, original, por ejemplo, puede ser 40, dándole un valor cualquiera. 5 veces, o sea, va a medir 200. ¿Y cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo? Está preguntando por el lado. 180. Está bien, está bien, está bien. Entonces no, No, no me fijé la forma del... esa no. ¿Por qué esa no, chiquillos? Porque me están hablando del ángulo y los ángulos, ¿qué está en proporción? Los lados están en proporción. Los ángulos se mantienen. Lo que está en proporción son los lados. ¿Ya? Vamos, hagamos una última para terminar la clase. Vamos a bajar aquí. Oye, esta era del Lembre, ya. ¿Cuál dice que la correcta era la C? ¿Cuál era la C? Y baje. Ah, está bien, pues 1 y 2. Perfecto. Esa era del DEMRE de una prueba aplicada y ejercicio. Ya. Entonces aquí, vamos a terminar con un teorema de Tales. Dice, ¿cuál es el valor de X en la figura?
Ya, entonces siempre cuando tengan tales, yo encuentro que lo mejor de hacer tales es ir rayando, haciendo la figurita. Entonces yo tengo varias opciones. Por ejemplo, puedo decir, voy a tomar todo el segmento largo primero, y este que está acá. Después tomo el segmento corto y esto que está acá. Opción 1. Opción 2. Puedo tomar S, esa S, como eso, esa eso, a todo el segmento. Opción 2. Opción 3. Partir por el más chiquitito. Eso es a eso, como eso es a eso. Tengo un montón de opciones para hacer con tales, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con esta última que dibujé, que es tomar el lado más cortito primero. Entonces 6. Y lo de arriba, 6 es a 2, como, mira, súper fácil. 6 es a 2, como 6 más 8 son 14, 14 es a x más 2. Y ahí entonces resolvemos esta ecuación. Multiplicar cruzado, ¿no? ¿Sí? Multiplicamos cruzado, entonces me va a Bueno, quedar 6x más 12 igual a 28. 6x es igual a 12, a ver, que a 28 menos 12. Entonces aquí me va a dar 1. 8 menos 2 son 6, 16. O sea que x es igual a 16 sobre 6. Si simplificamos esa expresión nos van a quedar 8 tercios. Entonces centímetros. 8 tercios, 8 tercios. Alternativa E. ¿Bien? ¿Se entendió, chiquillo? Si se dan cuenta, materia que ustedes han visto ya, pero Profe, recordando. Dígame. usted multiplicó el 6 por la X y después multiplicó el 6 por el 2. Sí. Ese 6 Ah, ya. ese 6 va a multiplicar a todo este paréntesis. ¿Ya? Porque se multiplica cruzado acá. Entonces el 6 va a multiplicar a cada parte de ese paréntesis. ¿Bien? Sí, profe. Ya. Entonces la idea, chiquillos, es que vayan tratando de trabajar en estos ejercicios, ¿ya? En lo posible que traten de ponerse al día para poder ir después revisándolos y ir sacando al tiro las dudas que puedan surgir. Profe, una consulta. Dígame. Oh, la borró. Sí. ¿Qué pasó? Ahí usted tenía un 6 partido en 2 y al otro lado tenía un 14. ¿Dónde sacó ese 14? El 14 la suma de ese segmento más ese segmento. 6 más 8. Ya, gacho. ¿Caché? Sí, sí. Y el otro era 6 y 2 y el otro 6 más 8. 6 más 8. Ya, sí, cacho. 6 más 2. Pantallazo al toque. Profe, Dígame. ¿esto es con nota, cierto o no? Ya, más que, chiquillos, la idea es que voy a poner una nota como por participación, ¿ya? La idea es para que todos les vaya bien, no quiero perjudicar a alguien con estas evaluaciones, porque yo sé que es materia que hay que estar recordando, ¿ya? Entonces, el trato va a ser que ustedes realizan los ejercicios y si realizan todos los que vayamos realizando, hasta que se acabe el semestre, es un 7. Y ahí cerraríamos Bueno, el yo tema de física, ¿ya? ¿Quedamos claros? Pero la idea sí. es que sea conciencia Bueno. igual de parte de ustedes, ¿ya? ¿Esta nota dónde iría? ¿A matemático o a No, física? al de termodinámica. Eso sí lo vamos a Ya. cerrar. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien. Cuídense y la próxima clase veamos si la podemos hacer antes. ¿Ya? ¿Qué tan antes? Entre el martes y el jueves, porque el viernes es el día del profesor. Ya. Y no voy a trabajar ese día, claramente. Ya, chiquillos. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Cuídate. Cuídese que Chao. esté bien, Chao, profe. profe. Chao, que estén bien. Chao, Cuídense. profe.